Cordial saludo, apreciados docentes de la Institución Educativa Técnica Empresarial Buenavista. Me complace saludarlos y compartir con ustedes este espacio formativo. De antemano quisiera agradecerles, antes de iniciar esta formación, por todo el cariño y el apoyo que le han brindado a mi padre, condicional, y es de aplaudir. Quiero pues darle muchas gracias por eso. El día de hoy estaremos hablando en el taller de profundización de matemáticas de ciclo 3, haciendo visible lo invisible. Bueno, por temas de conectividad, que sé que es un poquito complicada la situación allá, apagaré la cámara para que pueda circular pues, mejor el internet. Bien, entonces procediendo con el tema de exploración, quiero invitarlos a una pequeña reflexión de cómo se enseña la estadística en Colombia. Y para ello queremos que en su rol de como docente nos contestemos dos preguntas. La primera, que hace referencia a qué es lo que prioriza el docente en la enseñanza de la estadística en la básica primaria. ¿Cuáles son esos asuntos en los que se centra su atención? Puede ser la construcción de tablas de frecuencias y gráficas, la organización de datos, el análisis de información publicada en medios de comunicación, el cálculo e interpretación de medidas de tendencia central, los conceptos de estadística o tal vez otros aspectos que hacen parte de la estadística. Después de preguntarnos y de cuestionarnos el por qué, queremos preguntarnos el cómo. Entonces aquí nos dice pues, ¿cuál es esa metodología que sigue el docente para enseñar estadística a sus estudiantes de educación básica primaria? Pues es claro que desde los lineamientos curriculares la enseñanza de la estadística ha venido ganando un papel cada vez más importante en los currículos y en los procesos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Sin embargo, creemos que aún en la enseñanza de la estadística se mantiene una práctica poco tradicional, en las cuales el maestro simplemente comparte unos conceptos, unos procedimientos y los ilustra con unos ejemplos y a partir de unos datos que él tiene. Y es precisamente lo que queremos con esta STS de matemáticas, es invitarlos a conocer una propuesta para la enseñanza de la estadística que ha tomado mucha fuerza en los últimos años en la comunidad de educadores matemáticos, y esta es la enseñanza de la estadística a través de proyectos. Entonces, los objetivos para esta STS son estudiar la propuesta de aprendizaje de la estadística a través de proyectos, y de él se derivan unos objetivos específicos que son reconocer las implicaciones y potencialidades de los proyectos para el aprendizaje de la estadística, valorar la pertinencia y viabilidad del trabajo en estadística a través de proyectos y desarrollar un ejercicio de planeación que propenda por el desarrollo del pensamiento aleatorio en estudiantes de básica primaria. En coherencia con estos objetivos, los desempeños que hemos definido para esta STS es que al final de él, ustedes, los docentes, reconocen esas potencialidades e implicaciones del uso de proyectos para el aprendizaje de la estadística descriptiva. Identifican posibles situaciones o preguntas que pueden propiciar el interés de los estudiantes para el desarrollo de un proyecto de estadística y elaboran una propuesta inicial para el desarrollo de un proyecto que promueva el aprendizaje y uso de conceptos y procesos de estadística descriptiva y el desarrollo de los pensamientos aleatorios de los estudiantes. Para esta parte de estructuración, quiero llamar la atención acerca de que cada vez es más frecuente el uso de información estadística para describir situaciones o fenómenos de la vida real en ámbitos científicos, empresariales y en nuestra vida cotidiana. Los medios de comunicación constantemente nos están presentando este tipo de información, especialmente de manera gráfica. En consecuencia, todo ciudadano del siglo XXI está expuesto al reto de leer e interpretar información estadística de diversas fuentes y en diversas representaciones para tomar decisiones que afecten su vida y la de su comunidad. Es indispensable entonces que desde los primeros años se avance en el desarrollo de una cultura estadística que les permita a los futuros adultos ejercer su ciudadanía de manera responsable, con la toma de decisiones documentadas basadas en la interpretación de este tipo de información. La cultura estadística incluye dos componentes que están interrelacionados
la capacidad para interpretar y evaluar críticamente esa información de estadística y la capacidad para establecer y comunicar opiniones argumentadas sobre tal información. Entonces, de esta manera, la cultura estadística propende a brindar herramientas al estudiante para que sea un consumidor responsable de la información basada en datos estadísticas, pueda observar de manera crítica temas de interés social, pueda apropiar conceptos estadísticos para el ejercicio crítico de la ciudadanía y la democracia, y pues finalmente con todo ello pueda tomar decisiones documentadas o proponer soluciones a situaciones o problemas que se presenten en su contexto. Entonces la cultura estadística va más allá de esa capacidad de cálculo y el conocimiento de ideas básicas sobre los datos, definiciones o representaciones. Incluso varios autores coinciden en que la cultura estadística abarca, además de estos conocimientos y destrezas, al menos otros tres aspectos, que son el razonamiento estadístico, que incluye la percepción y la variación y la organización de esos datos para obtener información, el control de las intuiciones sobre el azar para poder reconocer aquellas que son correctas en situaciones de toma de decisiones, y las actitudes positivas hacia las estadísticas, reconociendo su valor y utilidad para el manejo de datos de manera ética y responsable. Autores como Watson insisten en la importancia de que los estudiantes se enfrenten a problemas estadísticos, en lo que el contexto sea relevante a fin de avanzar el desarrollo de la cultura estadística. Entonces, se trata de aprovechar las aplicaciones de la estadística, o sea, como una oportunidad para fomentar ese razonamiento estadístico, de argumentar, de proponer soluciones o conjeturas, leer información que sea presentada a través de tablas y gráficas estadísticas que vayan en busca de una interpretación crítica de la misma. Ya, en esta forma, o sea, en que los profesionales en estadística desarrollan sus actividades cotidianas, se trata de que en el aula se transcienda de una enseñanza con exposición de temas y herramientas para luego ilustrarlo con ejemplos artificiales a una enseñanza que simule esa potencia del trabajo estadístico. Entonces, al resolver un problema estadístico, los profesionales pasan por un ciclo investigativo que incluye una serie de 5 fases. El ciclo incluye lo que es el planteamiento de un problema, que se refiere a la comprensión de una situación y al establecimiento de una pregunta. El plan, que involucra pues, los procedimientos utilizados para llevar a cabo ese estudio. Los datos, que se relaciona con lo que es el proceso de recopilación de datos de la información. El análisis, que implica los procedimientos y las herramientas con los que se va a tratar esa información. Y finalmente las conclusiones, que comprenden la exposición de cómo se han interpretado esos datos, qué se ha aprendido y cómo se ha respondido a la pregunta planteada. Precisamente la enseñanza de la estadística por proyecto no es otra cosa, o sea, no es otra cosa más que trasladar ese ciclo investigativo que acabo de mostrar al aula, con el propósito de que el aprendizaje de la herramienta y los conceptos de las estadísticas, mediante el trabajo colaborativo alrededor de esa búsqueda de respuestas a una pregunta o la solución de un problema, en el cual la organización y el análisis de los datos estadísticos es lo esencial. Entonces, los proyectos están concebidos para disponer en la clase una dinámica de trabajo exploratoria y participativa. Estos estudiantes se ponen en la posición de asumir o discutir decisiones para el desarrollo del proyecto mismo. Y pues en ese diálogo es que se motiva la introducción de los conceptos, los procedimientos y las representaciones estadísticas como una necesidad o una herramienta para avanzar en ese proceso de búsqueda de una solución a un problema, llevando a los estudiantes a descubrir, a construir y pues a entender la importancia de esas ideas estadísticas. Algunas de las cosas por las cuales se valora la enseñanza de la estadística por proyecto son el que se permiten desarrollar de manera simultánea diferentes habilidades y contenidos alrededor de esos datos, los cuales tienen que ser interpretados con un fin específico o con un contexto específico. Entonces, también se da la posibilidad de introducir los conceptos, procedimientos y representaciones estadísticas como una necesidad en función del problema que se quiere resolver. Se aprende mejor qué son los datos, y o sea, aquí estamos hablando de datos reales, no datos inventados
Y es por esto que es importante la precisión, o sea, hay que tener en cuenta la variabilidad, de cuáles son las mejores estrategias para recoger y organizar esos datos, qué es lo que a mí en realidad me sirve, lo que me va a llevar a la solución del problema. También se propende un aprendizaje colaborativo y se fomenta la comunicación de ideas matemáticas usando el lenguaje propio de la estadística. Se descubre y se entiende la importancia de las ideas estadísticas y de sus herramientas como una posibilidad de interpretación del mundo. Y finalmente queremos valorar aquí el lugar de la tecnología a través del cual se pueda dar más relevancia al análisis y a la interpretación de esos datos y los resultados más allá, o sea, más que en los cálculos y en la construcción misma de las gráficas. Entonces, aquí dice, bajo este enfoque de enseñanza, o sea, la estadística es un cuerpo holístico que vincula el conocimiento, habilidades y disposiciones para entender y participar críticamente en el mundo. No es más que eso. Entonces, siguiendo la línea de ese ciclo investigativo en estadística para este proyecto, se desarrolla en el aula de clase en 6 fases. La primera es la identificación de un problema y en este caso, o sea, lo ideal es que los estudiantes tomen la iniciativa de proponer un tema. Aunque rara vez, o sea, ellos logran empezar con un problema, o sea, ellos claramente no lo tienen delimitado, pero pueden surgir muchos intereses, pueden surgir preocupaciones a través del diálogo también sobre sucesos que se están dando en la actualidad o fenómenos que están afectando pues su cotidianidad, su contexto. Y entonces aquí es interesante que se fomente ese diálogo y que con el maestro puedan definir ese tema o asunto que les interesa abordar de acuerdo a su contexto. La segunda fase consiste en plantear las preguntas y esta vez una de las fases más complicadas del proceso porque se trata de pasar de un tema general a una pregunta puntual y específica que pueda responderse con el desarrollo de este proyecto. Entonces aquí es importante que el docente ayude a través de cuestionamientos como qué es lo que quiere probar, qué se quiere medir, qué tipos de datos se necesita y de esta manera se va delimitando entonces esa pregunta esencial que va a movilizar el desarrollo del proyecto como tal. La tercera fase tiene que ver con la recogida de los datos. Entonces, es claro que para el desarrollo del proyecto los estudiantes necesitan recoger unos datos que pueden venir de diversas fuentes, que pueden ser obtenidos de diferentes técnicas o corresponder a diferentes escalas de medidas y tipos de variables. Entonces, en algunos casos hay datos disponibles que ya están en bases de datos, en páginas como las del DANE, que hay ahí cierta información ya que está recogida y organizada, pero también según la problemática es posible que los estudiantes deban recoger unos datos de una manera directa. Lo pueden hacer por medio de cuestionarios o encuestas o la observación directa. Entonces, recoger esos resultados del desarrollo del experimento específico. La cuarta fase se trata de la organización, la interpretación y los análisis de los datos. Entonces, aquí es el espacio en el cual donde surge esa necesidad de conocer y utilizar esas diversas representaciones, las estrategias, los procedimientos propios de la estadística descriptiva, con el fin de poder organizar toda la información que se ha copiado y desde allí a empezar a observar algunas conclusiones que apunten a la solución del problema planteado. Entonces, de esta manera se aprende a valorar el trabajo que implica recoger los datos porque aquí podemos ver qué tan fiables son esos datos que recogimos y cuántos pueden ser las mejores, cuál de ellas pueden ser las mejores técnicas. El quinto paso consiste en resolver el problema. O sea, básicamente el propósito del proyecto es resolver un problema específico o una pregunta que se ha planteado. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho de recoger, de organizar esa información no tiene otro propósito que dar respuesta a esa pregunta. Entonces, si fuera el caso de no encontrar una solución a ese problema planteado, la experiencia misma del desarrollo del proyecto debería a ustedes permitirles leer de nuevo el problema, de pronto delimitarlo de otra manera, plantear otras preguntas o tal vez replantearse las estrategias de recolección e interpretación de los datos que necesitan. Finalmente, la etapa 6 implica lo que es la preparación de un informe. Entonces, un informe en el cual los estudiantes puedan presentar los resultados de su proyecto, en el cual ellos puedan compartir cuáles fueron sus preguntas, o sea, cuál fue el proceso que realizaron y cuáles fueron las conclusiones o los hallazgos de este desarrollo. Entonces, el informe puede realizarse también según vayan avanzando en el trabajo y esto ayuda a que los estudiantes al ir planificando y desarrollando el proyecto paso a paso. Entonces hemos dicho que si los estudiantes aprenden estadística por medio de estos proyectos, se consiguen varios puntos positivos, pero
también es importante reconocer que para ustedes los docentes también tiene cierta implicación. Entonces, la primera de ellas es asumir una cierta flexibilidad frente a la incertidumbre que implica el desarrollo de un proyecto y también una cierta experticia que le permita orientar a sus estudiantes en ese proceso. Por ejemplo, para delimitar la pregunta de interés, para seleccionar las mejores técnicas para la recolección de recursos y análisis de esos datos. O sea, ustedes van a ser como esos orientadores de ellos. Asimismo, el trabajo con proyectos plantea un reto en la gestión del aula. Entonces es importante disponer de esos espacios, de los tiempos, de los recursos físicos y tecnológicos. Entonces, buscar la manera de encontrar los datos de la mejor manera posible. ¿Cuáles pueden ser esas fuentes? ¿Cómo acceder a ellas? Y por supuesto, pues la definición de los criterios de evaluación. Entonces, en la relación con la evaluación, que es una de las tareas más importantes que el profesor debe hacer, el proceso le debe permitir ver el progreso en los estudiantes durante todo el desarrollo del proyecto para dar cuenta de su aprendizaje. Así que en la evaluación de los aprendizajes se va desarrollando a medida que van avanzando en el proyecto. Entonces, también es claro que en la evaluación misma del proyecto se pueden encontrar los elementos que van a ayudar a los estudiantes a esa ejecución. Finalmente, independiente de cuál sea la situación o problema que genere el proyecto, el docente debe tener la pericia para ser explícito, ojo, en los aspectos de la estadística descriptiva y ese pensamiento aleatorio que quiere desarrollar o que quiere que aprendan sus estudiantes. Entonces, el proyecto solamente es una excusa que se debe mantener de estos elementos objetos de aprendizaje que ha definido el docente para el desarrollo de su trabajo. Entonces, el desarrollo de un proyecto, o sea, también puede convertirse como en un pretexto, en una excusa para esa exploración y uso de herramientas tecnológicas. O sea, mire todo lo que podemos hacer con un proyecto de esto. Entonces, la tecnología en la clase estadística permite dar más relevancia al análisis de los datos, enfatizando en la interpretación de los resultados más que en los cálculos. También puede ser una herramienta para generar simulaciones. Si estamos hablando de un experimento para visualizar conceptos o para recoger datos. Entonces, en la actualidad existen diferentes recursos para eso. Hay software especializado, hay aplicaciones, simuladores, calculadoras. Bueno, hay diferentes tipos de herramientas. Incluso Excel es una herramienta relativamente básica, pero, que está disponible en computadores y celulares. Entonces, puede ser una herramienta bien importante para ayudar al desarrollo de ese proyecto. Y así se vuelve también una excusa para potenciar ese tipo de herramientas. El proyecto entonces es un pretexto para aprender estas herramientas que también son esenciales para el futuro ciudadano. Para la práctica de este taller, le quiero compartir la experiencia de cómo se desarrolla un proyecto. Y entonces para eso se tomó como ejemplo un proyecto ya desarrollado que es por Batanero y su grupo de investigación y en un aula de clase con estudiantes. Entonces, el problema o el tema que era de interés era saber o determinar el estudiante promedio de ese curso, del curso. Y para ello se plantearon una serie de preguntas acerca de las características del grupo, como cuántos años tienen, con quién viven, qué hacen en su ratón libre. Entonces, para llevar a cabo este proyecto se realiza una serie de encuestas individuales a los estudiantes con el fin de conocer esta información y desde allí obtener el perfil general de los estudiantes. Bueno, adicionalmente se les está invitando a desarrollar una ruta que motive el uso de un proyecto para el aprendizaje de la estadística en su institución educativa. Entonces, para ello queremos que pensemos por un momento en algunos posibles temas o problemas de intereses para sus estudiantes y que se puedan trabajar con los recursos que hay en el establecimiento educativo. Entonces también podemos aprovechar un padre para compartir cuáles son esos posibles problemas y preguntas, en qué grados se pueden abordar, qué tipo de datos se requieren para resolver esa pregunta, cuáles son los métodos de recolección y cuál puede ser el producto que se espera del desarrollo de este taller. Entonces, la intención es que se lleven algunas ideas para iniciar el diálogo con sus docentes y que desde allí se pueda realizar el proyecto estadístico. Finalmente, lo invitan a responder esta pregunta: ¿qué se lleva de este taller para propiciar el desarrollo de la competencia estadística en los estudiantes? No, espero que con este taller les haya dado muchas ideas y que sobre todo pues haya generado muchas inquietudes para iniciar el trabajo alrededor de proyectos, para que se empiecen ustedes a aventurar en esta propuesta metodológica y que logren reconocer esas ventajas y beneficios de este trabajo en los establecimientos educativos que ustedes están acompañando.
Sin más me despido, espero que haya sido de su agrado y bueno, nos volveremos a ver pronto. Espero que tengan una bonita tarde, un buen día y bendiciones para todos.